En el último informe PISA, Castilla y León saca sobresaliente en educación, 516 puntos que nos convierten en un referente a nivel nacional e internacional. Estos resultados han abierto un debate entre comunidades sobre cuáles son las causas y, sobre todo, cómo imitarlas en el resto de España. ¿Por qué nos importa tanto la educación? Muchos economistas están señalando que cada año de escolarización supone 5 años, tal vez 6, más de vida, de buena vida, de vida sana, de vida útil. Se destacan 3 factores fundamentales que dan respuesta a estos buenos resultados. Un profesorado preparado, el apoyo familiar consciente de la importancia de que sus hijos adquieran una buena educación y la gran presencia de nuestro medio rural en esta estadística. El punto fuerte de las escuelas rurales yo pienso que es la atención personalizada que tenemos con el alumnado. El informe PISA evalúa las competencias en 3 materias: ciencias, matemáticas y comprensión lectora. ¿Pero qué ocurre con el resto de asignaturas? ¿En qué lugar queda el estudio de los idiomas en Castilla y León? I'm going to say a word and you have to tell me which is the level of organization, okay? ¿Son estos buenos resultados fruto del momento actual o es la tendencia de nuestra comunidad? Tener 516 puntos nos obliga a seguir estando en la élite, ¿no? Y eso nos obliga a no dormirnos, vamos. ¿Merecemos el sobresaliente o aún nos queda mucho por hacer? A continuación, ponemos nota a la educación en Castilla y León. Líder indiscutible en educación. Así lo señala el último informe PISA, que sitúa a nuestra comunidad a la cabeza del país y en el 7º puesto a nivel mundial. De los 560 puntos en juego, nuestros escolares consiguen 516. Nos colocamos a la altura de países con sistemas educativos destacados, tales como Singapur, Finlandia o Canadá. España no está en el primer vagón de los países europeos con mejores resultados, pero sí lo está Castilla y León. ¿Por qué destacamos en educación? ¿Somos tan buenos como dice PISA? ¿Es fiable esta evaluación internacional? Hoy, la educación de Castilla y León a examen. Hola, Cecilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, encantado de recibiros. Venga, vamos a conocer el colegio. Vamos. Un total de 57 centros educativos de la región han participado en la evaluación internacional PISA, que analiza a estudiantes de 72 países cada 3 años. Uno de estos centros es el IES Alfonso VI de Olmedo. Pues la verdad es que somos un centro pequeño, ¿no? Y yo creo que eso, que en otros ámbitos quizás es un problema para nuestra comunidad autónoma, yo creo que en la educación es algo muy positivo. Nos permite tener pues 250 alumnos como tenemos aquí y eso hace que tengamos pues grupos reducidos, grupos pequeños en las optativas y además nos permite pues poder conocer al equipo directivo, a todos los alumnos del centro, estar en todas las evaluaciones y tener un contacto pues prácticamente con todos los padres y madres de los alumnos. Yo creo que en ese sentido eso enriquece mucho la educación. Y luego, bueno, pues también el trabajo y el esfuerzo del profesorado, ¿no? Sabéis que además con la crisis económica ampliaron los horarios a los profesores y la verdad es que yo creo que hacen un gran esfuerzo para poder atender todas las necesidades que tiene la educación. Hay que pensar que además de la actividad docente que hacemos en las clases, pues somos un centro que hace muchas actividades extraescolares, que eso también incide mucho en la formación del alumnado, ¿no? La prueba PISA evalúa 3 competencias: matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Y en las 3 materias los alumnos de Castilla y León destacan con 506, 519
y 522 puntos respectivamente. Se trabaja mucho con las nuevas tecnologías, los chicos son partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos mismos elaboran sus propios temas algunas veces. Estamos haciendo también ciertas actividades para fomentar la lectura, como son el Día del Libro, el Día de la Paz, diferentes situaciones que hay en la vida normal, y sobre todo también trabajan mucho en grupo. Trabajan en grupo para elaborar sus propios temas y exponerlos. Por lo tanto, no solamente es la comprensión lectora, sino también estamos trabajando la expresión oral. En este instituto las cosas funcionan muy bien. ¿Por qué? Pues porque es importante conocer a los alumnos, y como es un instituto pequeño, pues conocemos no solamente su rendimiento y su evolución académica, sino también su evolución personal, familiar, social, y eso ayuda. Parece que no está muy entroncado con la materia en sí, pero sí ayuda, porque el chico en el entorno escolar es reflejo de lo que es en la vida fuera del entorno escolar. Destacan en comprensión lectora por el especial hincapié que se hace en ello, pero no es la única asignatura que nos permite sacar pecho a Castilla y León. En matemáticas somos también muy buenos, los segundos mejores de España según PISA. ¿Cómo se llega a este nivel? Desde primero de la ESO, pues trabajamos, por ejemplo, el cálculo mental. A cada 15 días pues hacemos un poco de cálculo mental para que tengan un poco de soltura a la hora de hacer operaciones y que no tengan que usar tanto la calculadora o el papel y lápiz. Y sobre todo también trabajamos la comprensión lectora en los problemas, que es fundamental porque en PISA muchas de las preguntas que les hacen, pues sobre todo es entender la pregunta. Y es fundamental que sepan comprender lo que les preguntan y luego, claro, también hacer los cálculos para llegar a la solución. Aunque la clase de matemáticas siempre parece que es pues, la que más les cuesta o la que más terror tienen, yo creo que eso es algo que a lo mejor les viene un poco de los padres o de otras épocas, y ahora yo creo que ya no todos tienen ese terror a la clase de matemáticas, sino que bueno, pues aquí se les intenta hacer ver a los chicos pues, que las matemáticas es una asignatura como otra cualquiera, que tampoco tiene muchas dificultades, sobre todo en los primeros cursos. Luego, claro, como todas las asignaturas, al final pues, va teniendo su dificultad y tienen que trabajar para poder conseguir los resultados óptimos. Hablamos con los profesores y nos dicen que el trabajo en grupo y el conocimiento personal del alumno son fundamentales para el buen desarrollo de su actividad escolar. Pero ¿y los alumnos? ¿Qué opinan ellos? ¿Están de acuerdo con el planteamiento actual del sistema educativo? Estamos aquí en clase de francés. En principio yo intento hacer una clase dinámica, bueno, hacemos ejercicios, tenemos vídeos, y en un idioma sobre todo hay que preguntar mucho y hablar mucho. Pero a mí sí me gustaría saber si a vosotros las clases que hacemos os parecen suficientemente dinámicas, excesivamente dinámicas, creéis que es importante participar, intervenir en clase, que aportéis vuestras opiniones, etcétera, ¿no? Y luego, en segundo lugar, también me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema de los deberes. ¿Creéis que os ponemos muchos deberes en casa? Yo os pongo deberes casi todos los días. Yo no sé si eso se acumula al resto de los deberes y eso os supone un exceso de trabajo en casa. Entonces, a ver, opiniones. Aitor. Pues la participación estimula mucho nuestra actividad, tanto educativa, tanto doméstica, y además los deberes creo que son necesarios para fomentar más nuestro aprendizaje. Pues a mí, por ejemplo, el tema de los deberes me parece bien porque así trabajamos en casa las cosas que hemos dado en clase y así se nos quedan y es... ¿Te parece importante trabajar? Sí, me parece bien los deberes. Recordar lo que habéis hecho en clase. Sí, porque si no luego pues se te acumula y tampoco es bueno. Pero es que a veces es mucho, porque a mí, por ejemplo, que me gusta ir a montar y tal, me quita mucho tiempo y muchos días no puedo ni ir. ¿Tantos deberes tienes? ¿Cuántas horas? Es que, pues no sé, pero es que no son los deberes, es también estudiar y eso, que me lleva más tiempo. Entonces, que están bien, pero un poco menos. Cuando intentamos explicar los resultados PISA en esta región, en Castilla y León, nos vamos a 4 pilares, más o menos, siempre se pueden escarbar más. A ver, el primero
es el de la composición familiar, la inercia familiar que quiere que la educación, cree en la educación y quiere que la educación sea un factor de movilidad social. Aquí no tenemos una gran estructura productiva, industrial, etcétera, pero sabemos que para competir por los puestos necesitamos estar educados. Una de las claves que explica estos buenos resultados es la importancia que las familias dan en esta región a la educación. El apoyo familiar se convierte, por lo tanto, en un aspecto más que necesario. No deja de ser un centro pequeño, entonces los alumnos están pues, muy controlados y a la vez muy apoyados. Por supuesto, el profesorado es importantísimo. Aquí no tenemos queja en absoluto, pero luego la labor de los padres en casa es fundamental. Sí que es cierto aquello de que tenemos que colaborar ambas partes, no solamente el centro, sino también los padres, sabiendo qué problema tienen nuestros hijos, si es que en algún determinado momento alguna asignatura se les, como decimos aquí, se les atraviesa un poco, ¿no? O simplemente ya también el trato con sus propios compañeros, de todo un poco, porque todo influye en la buena, ¿cómo te diría yo? En la buena convivencia. En la buena convivencia y en los buenos resultados. Por ahí vamos a ir un poco. Me has dado pie. A vosotras como madres, como padres, ¿qué preocupaciones tenéis? Bueno, pues una ahora que está como más actualmente después de los casos que ha habido, el acoso escolar es uno de los problemas más importantes que hay ahora, después de los casos que se han dado últimamente. Entonces creemos que es fundamental el hablar con los hijos, la comunicación con los hijos, ver si cambian las actitudes, si tienen algún problema, si cambian su humor. Creemos que es muy importante y además también creemos que como solución es muy importante que se impliquen tanto los alumnos como los profesores y los padres, por si hay algún caso también llegar a una solución y no llegar a estos casos tan extremos. Eso es fundamental. Luego en materia de colegio, de escuela, los deberes son fundamentales y luego también están las clases extraescolares, que esto, por lo que nos han dicho, es de vital importancia. Por supuesto. Hay que compaginar. Yo creo que hay que compaginar. Efectivamente, los deberes son importantes. Los ha habido toda la vida y yo creo que son importantes, pero todo en su justa medida, de manera que se pueda combinar. Igual que se insiste ahora en conciliar la vida laboral y la vida familiar, pues los chicos en este caso tienen que conciliar también la parte, digamos, didáctica o estudiantil con la otra, la de que al fin y al cabo la actividad extraescolar también forma parte de la educación, porque es, digamos que con otros compañeros, hacer equipos, de alguna manera todo contribuye a lo mismo, yo creo. Y ahí entran, ¿no? también supongo los idiomas. Y ahí idiomas. Entran los idiomas, porque es importantísimo. Fijaros que ahora, si no sabes inglés, si no sabes francés, si no sabes idiomas, no vas a ninguna parte. Hay mucha gente que lo utiliza simultáneamente con otras carreras incluso, y hay gente que después de acabar una carrera se tiene que dedicar al idioma. Es decir, sin los idiomas no se hace nada. I'm going to say a word and you have to tell me which is the level of organization, okay? If I say... Precisamente en idiomas, Castilla y León no se encuentra en una posición destacada, sino todo lo contrario. Según el cuarto informe de Cambridge University Press España, Castilla y León, junto a Extremadura y Cantabria, cuenta con el peor nivel de inglés de todo el país y España el peor de toda la Unión Europea. Levels of organization. What are the levels of organization? ¿Estamos solventando el problema? En Castilla y León, el 45% de los centros educativos trabaja el bilingüismo. Entre los métodos se encuentran las secciones bilingües, que favorece que los alumnos puedan cursar algunas materias en lengua extranjera, inglés, francés o alemán. Nos preocupa sobre todo que los niños adquieran los conceptos que necesitan para su paso a secundaria y que también sepan expresarse en inglés y que sepan adquirirlos, que sean conscientes de que lo adquieren en inglés. De tal manera, para ello, el colegio, este centro, tenemos la suerte de que contamos con una serie de recursos que a lo mejor todos no cuentan, como son los desdobles de las clases de Science, los apoyos dentro y fuera del aula, el refuerzo educativo, pero sobre todo contamos, lo que es importantísimo, con una implicación por parte del profesorado total y un apoyo de las familias muy importante también. La sección bilingüe se inicia en primero de primaria y abarca hasta sexto de primaria.
En el Colegio Raimundo de Blas se decidió centrarlo en 2 áreas curriculares fundamentales para nosotros, que son el área de Natural Science y el área de Art. Pensamos en estas 2 áreas curriculares porque entendíamos que nos permitían utilizar mucho el lenguaje el inglés como vehículo de comunicación y por lo tanto desde el punto de vista de relación y de uso del idioma eran las más adecuadas. ¿De qué nos servimos nosotros para evaluar nuestro proyecto? Pues nos da la pauta el éxito que puedan tener nuestros alumnos cuando pasan a la secundaria. ¿Cuál es la evaluación que hacemos el profesorado de la sección bilingüe? Pues hacemos una evaluación anual y podemos decir que siempre es muy positiva porque conseguimos los objetivos que nos proponemos, evaluamos la actividad docente y siempre tenemos propuestas de mejora que eso nos enriquece el proyecto y enriquece la impartición de esas asignaturas. ¿Por qué es tan importante la educación? ¿Por qué preocupa tanto este examen a todos los países de la OCDE? ¿Existe el mismo nivel de enseñanza en todos los rincones de la geografía española y de nuestra comunidad? La educación es fuente de riqueza, fuente de vida, y esto hay que entenderlo como vida de verdad, la vida sana, la vida feliz, la vida útil para los demás. Por ejemplo, las madres de León y Castilla, cuando se educaron en primaria, en secundaria, tuvieron hijos que vivieron más, que estudiaron más, que fueron más felices, que fueron ciudadanos productivos para sí mismos y para los demás. La alfabetización de las mujeres en Castilla y León se adelantó con respecto a las mujeres del sur de España en unos 30-50 años. Hay que darse cuenta de que la alfabetización produce un efecto multiplicador. No hace falta mirar muy lejos ni marcharse a los países nórdicos, a Finlandia, por ejemplo, para entender cómo se puede producir una sociedad educada. La tenemos aquí en León, en Castilla, concretamente la provincia de Soria, todas ellas, pero la provincia de Soria tiene un nivel educativo similar en Pisa al que tiene Finlandia. Soria en especial, pero la comunidad de Castilla y León en general, empieza a exportar su buen hacer en materia educativa al resto del país, pero también al resto del mundo. Nos estamos convirtiendo en un espejo en el que mirarse. ¿Por qué somos un ejemplo a imitar en educación? Estamos empezando a ser un referente nacional en el que se están preguntando comunidades que invierten casi el doble que nosotros, por ejemplo la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿por qué Castilla y León tiene estos resultados con un nivel de inversión algo superior a la media de España, pero precisamente por el mundo rural, porque es un mundo que sale más caro atender la educación allí y hay que seguir atendiéndola, bueno, pero que estamos invirtiendo la mitad que otras comunidades? Bueno, nos están mirando cómo preparamos al profesorado, están mirando las relaciones que mantenemos con nosotros. La demanda social de educación la está respondiendo la Junta de Castilla y León. ¿Cómo es esto? Y es la administración, está en un territorio disperso, un territorio de 4.000 y pico núcleos rurales, y a esos núcleos hay que atenderlos exactamente igual que se atiende a las ciudades. Entonces, centros, colegios rurales agrupados, institutos de educación secundaria obligatoria, centros de educación obligatoria, rutas de transporte, comedores. Eso es lo fundamental, que se ha sabido responder a la demanda tanto de las ciudades como del mundo rural. Para conocer cómo se atiende al mundo rural en materia educativa, nos desplazamos hasta la localidad de Quintanilla de Onésimo, para que Pablo San José nos cuente cómo funcionan los colegios rurales agrupados, más conocidos como CRAS. Buenos días, chicos, bienvenidos al CRAS Ribera del Duero. Os enseño un poquito el colegio, este colegio que es una de las localidades del CRAS, y os voy a explicar un poquito el funcionamiento de todo el colegio, ¿vale? Adelante. Pablo, ¿cómo funciona un CRA? Bueno, pues un colegio rural agrupado es un CRA, ¿vale? Su funcionamiento básico, en este concreto, que es la cabecera en Quintanilla, además agrupa a otras 8 localidades en torno a la Ribera del Duero, por eso de ahí viene nuestro nombre, y hay diferentes localidades, ¿vale? Cada una tiene sus peculiaridades. En concreto, cualquier escuela que tenga más de 4 niños, pues permanece abierta, tanto con alumnos de infantil como de primaria, y en el CRA tenemos pues desde esta escuela que tiene 90 alumnos a otra que pueda tener pues 6, 7. ¿Y en cuanto a los beneficios? ¿Qué encuentra un alumno que asiste a una clase aquí en el medio rural?
Bueno, pues los beneficios sobre todo para el propio alumnado es el seguimiento personalizado que hacemos de ellos. Los profesores tienen un control sobre ellos, un seguimiento tan concreto, por eso precisamente, porque muchas veces las aulas son con pocos alumnos, en los que podemos pues, conocer exactamente dónde floquea uno, dónde va muy bien otro, dónde hay que reforzar con ellos. Luego también a nivel social, el tener abierta una escuela en un pueblo pues es fundamental para la vida del pueblo. Y luego el tema de la inmigración, ¿cómo ha afectado? Es verdad que en las últimas oleadas migratorias muchos niños han formado también, ¿no?, parte de estas escuelas, ¿o habéis notado una disminución? ¿Cómo? Sí, en los años primeros de la crisis sí que hubo un descenso de población y con ello de alumnado en el CRA, pero sí que hemos visto que en los últimos 2 o 3 años sí que han vuelto familias, incluso de las que ya habían estado por la zona, pues para trabajar en el campo, en el tema de los viñedos, y hay localidades dentro del CRA que permanecen abiertas por este tipo de alumnado inmigrante, que permite que esa escuela siga abierta. Y cuando terminan en estas escuelas, ¿salen igualmente preparados que en un colegio de ciudad? Bueno, pues en algunos casos incluso mejor, es decir, en algunos casos con alumnado que tenemos en contacto con ellos, que ya están en la universidad, que ya tienen sus propios trabajos y son chavales pues perfectamente formados en lo que ellos han decidido pues en su futuro normal, pero que no afecta en cuanto al rendimiento académico posterior ni a que puedan tener carencias, precisamente por lo que comentábamos al principio, porque aquí el seguimiento es tan individualizado y tan personalizado que los niños salen bien preparados. Según PISA, los alumnos de Castilla y León son los que mejor preparados están en las competencias estudiadas, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Nos sitúa a la cabeza de España y a la par de los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Hasta ahora nos han dicho que la participación, el repaso y el apoyo familiar son fundamentales en el éxito educativo de nuestros alumnos. Pero también el buen funcionamiento de las escuelas rurales que favorecen la lucha contra la despoblación y donde los estudiantes asisten casi a clases particulares. ¿Es todo tan idílico como lo plantea PISA? ¿Se trata de una muestra representativa de nuestra comunidad? ¿Expone la variedad de escuelas y alumnos que asisten a clase en nuestra región? No conviene sacralizar el informe PISA, que es verdad que es un informe de evaluación internacional muy mediático, pero por supuesto creemos que está sobrevalorado. Hasta ahora hemos visitado uno de los colegios de la región que ha participado en el último informe PISA. Su sistema educativo está claro: la participación de los alumnos, el repaso en clase y en casa, la buena formación del profesorado y el apoyo familiar hacen de este un colegio de 10, a la par de países como Finlandia, Singapur y Canadá. Pero también nos hemos acercado hasta un CRA, o lo que es lo mismo, un colegio rural agrupado. Una buena fórmula que desde los años 80 combate la despoblación y permite la existencia de la educación infantil y primaria sin tener que desplazarse a las ciudades. PISA elabora la muestra de Castilla y León con más de 1.800 alumnos evaluados de los cerca de 18.000 escolarizados. En España sucede lo mismo. De los más de 400.000 estudiantes censados, unos 37.000 han participado en este examen. ¿Es realmente representativo? ¿Tiene en cuenta la gran diversidad de alumnos y escuelas de nuestra región? ¿Hay que tener cuidado a la hora de sacralizar este informe? Pedro Escolar es portavoz regional de uno de los sindicatos que trabajan en favor de la enseñanza en nuestra región. Su interpretación del examen PISA es una reflexión sobre los aspectos negativos y la falta de información relativa a este informe. El informe PISA no deja de ser más que una evaluación internacional
de las competencias en 3 materias y no tiene en cuenta ni los sistemas educativos como son ni cómo son los currículos en los distintos países. Y también no aborda otras muchas cuestiones, como por ejemplo el fracaso escolar, el abandono educativo temprano, etcétera, etcétera. Cuando incrementamos el número de horas en lengua, en mates o en ciencias, lo hacemos a costa de otras materias, como puede ser el idioma, la educación física, la educación musical, la educación artística, la educación en valores en general, que se debe trabajar. Estas materias son instrumentales y hay que trabajarlas, pero también en el resto de materias, para no perder, como señalamos, el carácter integral que debe tener la educación, por lo menos la básica, hasta los 16 años. Entre las críticas también está presente la situación del profesorado, al que el informe PISA sí reconoce su profesionalidad y vocación, sobre todo en estos tiempos difíciles tras la crisis económica. En los últimos años llevamos viviendo unas importantes dificultades derivadas de los recortes educativos. Se nos aumenta el número de horas, tenemos más alumnos por clase, e incluso tenemos escasos medios para la formación permanente. Todo eso lo hemos tenido que suplir con una gran profesionalidad. Nosotros en Castilla y León y en el resto de comunidades autónomas. Otro de los aspectos, como hemos dicho, a los que no se enfrenta el informe PISA es a la realidad del fracaso escolar o del abandono educativo temprano. Si bien Castilla y León también tiene unos índices mejores que en el resto o que en la media de España, tanto en fracaso escolar como en abandono educativo temprano, creemos que es el gran reto que tenemos por delante, porque es un sistema educativo de calidad no puede olvidar la equidad, es decir, no habrá cohesión social, no habrá calidad educativa si nos olvidamos de ese 15% de la población. Y el fracaso escolar es una cuestión que está muy presente en colegios como el Cristóbal Colón, que cuenta con casi el 100% de alumnos de diferentes procedencias y culturas, 60% gitanos, 30% musulmanes, marroquíes, argelinos y jordanos, una importante presencia de sudamericanos de Ecuador, Perú, República Dominicana y Cuba, y también de Europa del Este, búlgaros y rumanos. Alberto, ¿cómo hacéis vosotros en este colegio para intentar que haya una cohesión a la hora de enseñarles, a la hora de educarles? El objetivo que tenemos es aprovechar esa diversidad para educarles a todos y que aprendan de cada cultura y de cada religión, porque tenemos también 3 religiones aquí, entonces que absorban de todos. Entonces lo que hacemos es muchas actividades de convivencia, mucha educación emocional, educación social, para que ellos, gente que viene desde tan lejos, aterricen y están en un mismo espacio, entonces aprovecharlo a través de muchas actividades. Hablamos del informe PISA. ¿El informe PISA no refleja esta realidad? Pienso que no, porque es muy selectivo y las muestras que escogen pues no es esta realidad, porque si no cambiaría el informe PISA. Es un orgullo como profesores de la comunidad que estemos en el top, pero claro, hay que también ser conscientes de lo que es una realidad, un barrio como este, un colegio como este, en el que el 98% es minorías étnicas. Hablas de actividades de convivencia, etcétera. ¿Cómo motiváis a estos niños? Estamos viendo, por ejemplo, que estamos en un pasillo muy inusual en un colegio, ¿no? Sí, pues todo con iniciativas para que los niños tengan muchas experiencias fuera del colegio, diferentes a lo que tienen en casa o en el barrio, que es un barrio, una zona diferente y sus procedencias, entonces entre lo cerrado que son sus religiones, sus culturas, entonces intentar que tengan interacciones de todo tipo. O sea que así como en el informe PISA se enfatiza mucho en lengua, matemáticas y ciencias, vosotros enfatizáis en otra serie de cuestiones, ¿no? Lo concibo como el punto de partida de todo el aprendizaje académico. Tiene que ser un equilibrio del niño, una educación emocional, a nivel emocional el niño esté estable, entonces creo que es lo fundamental. Los objetivos, ¿veis que lo estáis consiguiendo? La muestra más significativa es que los niños quieren venir al colegio, ¿sabes? Es muy gratificante encontrarte algún padre por ahí en la calle que tabarra me está dando el niño que quiere volver al colegio.
que cuándo empieza el colegio, que quiere ir al colegio. Entonces, eso es lo más positivo de todo esto. Y luego somos conscientes que estamos fijando y grabando para el futuro. El apoyo escolar en todos los centros de España y en particular de Castilla y León se realiza fundamentalmente para alumnos de primero y segundo de la ESO, y son alumnos que tienen especiales dificultades, son alumnos que no consiguen el nivel mínimo estándar en primaria y que cuando pasan a secundaria, normalmente ya informados por los equipos de orientación de primaria, pues nos dan las pautas para poder trabajar con ellos. Ese apoyo se realiza fundamentalmente de manera individualizada o en grupos muy pequeños por parte de una profesora especialista. No solo se hace en el aula específica, digamos, sino que se realiza en todo el centro y en todas las actividades. No todos los alumnos trabajan al mismo ritmo, pero en Castilla y León se facilita la evolución y el progreso de todos, aunque eso implique tener que trabajar a dos velocidades. ¿Por qué algunos alumnos necesitan una atención más especializada? Los casos más específicos o más concretos a los que se realiza el apoyo es fundamentalmente para aquellos chavales que tienen mayores dificultades y que abarca un amplísimo abanico. Hay tanto dificultades, digamos, de carácter sensorial. Por ejemplo, en este instituto, pues ahora mismo hay un chaval con una hipoacusia, es decir, que tiene una dificultad de audición severa y que por tanto su capacidad de lenguaje es, no tanto de lenguaje, su capacidad de expresión en lenguaje oral es muy limitada y necesita un apoyo específico, pero también hay apoyo para chavales con una discapacidad intelectual, con una dificultad o con trastornos, por ejemplo, trastornos específicos del desarrollo como puedan ser los TEAs. Otra gran grupo de estos alumnos con especiales dificultades son aquellos alumnos que provienen de sistemas educativos extranjeros o que por su circunstancia pues son alumnos que han venido, inmigrantes, que han venido a España recientemente y que desconocen el idioma. Los resultados que ahora parece que está salido esta cosa de los resultados, de la comparación de los resultados de PISA con los resultados en Castilla y León, y específicamente con este centro, que para algunas cosas pues estamos mejor que la media de los resultados de Finlandia, solamente se hace con medidas como estas y con la implicación tanto de las familias como de los profesores y el personal no docente, que también es importante, y por supuesto el trabajo de los alumnos, es decir, que son ellos los que en definitiva tratamos de que sean los encargados de su propia educación, que es un poco lo que tratamos de enseñar. El informe PISA evalúa a los estudiantes en 3 competencias. ¿Qué ocurre con las demás asignaturas? ¿Es realmente un peligro centrarse solo en unas? ¿Se descuidan el resto? En las últimas oposiciones a bombero en Burgos, 38 de los 62 aspirantes, o lo que es lo mismo, el 60%, era eliminado por sus faltas de ortografía. Es uno de los grandes déficits que se encuentran los profesores de universidad, pero también su falta de conocimiento en otras cuestiones, como la geografía o la filosofía. José, los alumnos de Castilla y León, cuando llegan a la universidad, ¿están preparados? Bueno, se supone que tienen que estar preparados. Hay algunas pruebas objetivas que lo demuestran, tanto el segundo de bachillerato como las pruebas de acceso a la universidad. Lo que estamos observando, por ejemplo, en carreras de filosofía, que por cierto son muy vocacionales y que por tanto la gente viene porque quiere, no porque no tenga otra opción, es que hay un déficit en la comprensión del lenguaje. No en ni en la gramática ni en la ortografía, sino en la comprensión. Por cierto, carrera de filosofía, que tienes que permitirme decirlo, está vilipendiada. Nuestro consejero se ha comprometido a poner ya en valor otra vez la filosofía en segundo de bachillerato. Sin embargo, los alumnos cuando salen y llegan a la universidad se encuentran también con algún problema. Por ejemplo, la nota de corte. Basta que la selectividad hasta ahora ha sido diferente según la región, por ejemplo aquí en Castilla y León era más difícil, su nota de corte a veces es más baja que la de un alumno que viene de otra región, que sin embargo en el informe PISA ha tenido una peor nota, una peor evaluación. Este es un problema. Y también, por ejemplo, el precio de las matrículas. Castilla y León es la segunda más cara de España. Bueno, sobre el tema de las notas de corte, es verdad que Castilla y León ha tenido siempre unas notas de corte mucho más altas y eso ha favorecido que venga mucha más gente de fuera y que nuestra gente tenga que irse a estudiar
estudiar a otros lugares, por ejemplo, en carreras muy concretas, especialmente en medicina. Pero por otro lado, eso también dice mucho de nuestro nivel académico, como ha certificado el informe PISA, que es verdad que dice muchas cosas muy interesantes, pero que, bueno, que no va al fondo de las cuestiones que vemos cada día en la clase. Pero lo que sí es verdad, lo que sí es un problema verdaderamente interesante e importante para las familias, es cómo resolver ese 40% de subida de tasas. El 35 y el 40% de subida de tasas, allá por el año 2012, una decisión absolutamente infundamentada, absolutamente injustificada, que, bueno, que quiebra el Estado social, porque de alguna manera la educación es un derecho. Bueno, y una vez que terminan sus estudios universitarios, ¿son gente bien preparada, bien formada? Que esto implica el problema de que se van al extranjero, no sé si por esa buena formación o porque aquí no tienen salidas. Bueno, ahí la cuestión de irse al extranjero siempre es dúplice, ¿no? Por un lado, es muy importante que un alumno vaya al extranjero y se forme, para eso están todos los programas Erasmus, pero por otro lado es si el alumno tiene que irse al extranjero, que es distinto, es decir, la obligatoriedad, porque aquí no hay trabajo, porque aquí no hay salida. Dos cosas. La primera es que está claro que los alumnos que van al extranjero y que triunfan, entre comillas, son aquellos que tienen un buen aprovisionamiento de otro tipo de lenguas. Por tanto, eso ya es una enseñanza que tiene que seguir aprovisionándose como complementaria a la enseñanza universitaria. Y en segundo lugar, el problema muy serio, muy grave a mi modo de ver, de que se nos vayan los talentos. Esta fuga de talentos que está teniendo como consecuencia que muchos premiados internacionales en el ámbito de las ciencias de la salud han trabajado en universidades de España y se han tenido que ir. En nuestro caso, en el ámbito de las humanidades, por ejemplo, ahora mismo Latinoamérica está reclamando cientos de doctores en filosofía, en filología, en arte, en historia, precisamente para las universidades que están abriendo en Latinoamérica. El camino ha sido largo. Desde un colegio de la comunidad participante en el último informe PISA de 2015 hasta un profesor de universidad. Eso sí, pasando por las familias, los alumnos y hasta un sindicato defensor de los profesores. Expertos en pedagogía y orientación educativa, un colegio rural agrupado, responsables de la sección bilingüe de un centro y hasta otro con alumnos de diversas procedencias y culturas. Todos ellos dan forma a la educación de nuestra comunidad. Ellos son el sistema educativo y de su mano hemos querido conocerlo y examinarlo. Pero el recorrido no termina aquí. El trayecto concluye en la administración encargada de su gestión. Hablamos con el consejero de Educación, Fernando Rey. Castilla y León lo ha hecho muy bien en educación, según el informe PISA, y esto se debe a causas muy variadas, ¿no? Yo he dicho repetidamente que es un éxito colectivo, ¿no? De toda la sociedad, de toda la comunidad educativa, de todos los castellanos y leoneses, ¿no? Empezando por los propios alumnos que hicieron ese día el examen, que lo hicieron bien, fueron ellos los que materialmente hicieron el examen, casi 2000, ¿no? Por supuesto, los profesores, sus profesores. Es un examen que se hace a alumnos de 15 años, por tanto, han tenido profesores desde los 0 a los 15 años que han ido haciendo las cosas muy bien, ¿no? En tercer lugar, por supuesto, las familias, el grado de compromiso, el grado de valoración de las familias de la educación, ¿no? Las familias en Castilla y León valoran muy positivamente la educación. Y, por supuesto, hay una parte del éxito muy importante, tiene que ver con las políticas educativas que se han ido administrando desde hace mucho tiempo, ¿no? La gente no sabe que Castilla y León es pionera, es innovadora, es la avanzada en muchas políticas educativas concretas que luego nos imitan en otras partes del país, ¿no? Estos datos corresponden al último informe PISA de 2015, el siguiente será en 2018. ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Vamos a seguir teniendo unos resultados positivos en materia de educación? Con toda seguridad, ¿no? Porque aquí se produce un cierto círculo virtuoso, hay mucha exigencia, mucho rigor en la educación, nos tomamos en serio aquí la educación, ¿no? Y además hay muchos indicadores que así lo van avalando. PISA no es una turbulencia en cielo claro, que de repente se mueve el avión, no sabes por qué, ¿no? Sino que es un dato más entre otros muchos que van en la misma dirección. No es casualidad PISA y por tanto los resultados positivos van a ser seguros. Otra cosa es que seamos los primeros, como en esta edición, que nunca nos había pasado en este nivel, ¿no? O sea, que de ahí la sorpresa. Claro, mucha gente de España ha dicho, bueno, ¿qué ocurre con qué? O sea, no sorprende que en Navarra o Madrid tengamos buenos resultados, pero Castilla y León, ¿no? Que tenemos un índice de PIB que es el que tenemos, no somos de las regiones más ricas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el secreto, ¿no? El secreto de Castilla y León.
Los resultados están claros, reflejan el buen nivel de nuestros alumnos y avalan un sistema educativo que funciona. Llega el salto a la universidad. Sacamos unos buenos resultados en estas materias en el informe PISA, pero sin embargo nuestros alumnos cuando acceden a la universidad se encuentran con algunas deficiencias, por ejemplo en ortografía, en geografía. ¿Cómo se puede poner solución a esto? Bueno, esta es una queja muy generalizada, ¿no?, del profesorado universitario. Es muy difícil tener una visión general. No podemos hacer caso de que efectivamente hay aspectos del aprendizaje que ahora son más débiles, pero nuestros adolescentes y jóvenes saben cosas que nosotros no sabemos. Tienen una competencia en idiomas extranjeros infinitamente superior que la que teníamos nosotros a su edad, etcétera, ¿no? Y en general también los jóvenes y los adolescentes aprenden de otra manera. Claro que aprenden cosas, pero no necesariamente las mismas que nosotros en el mismo momento y con el mismo interés, ¿no? Yo no diría que la juventud es ignorante, que es un poco lo que subyace a este tipo de crítica que muy frecuentemente se hace. Yo no lo creo, sinceramente no lo creo. Hacía referencia a los idiomas y precisamente en Castilla y León hace ya 10 años desde que se empezó a trabajar el bilingüismo en los centros educativos de Castilla y León. ¿Qué evaluación podemos hacer ahora con el paso de una década? Mucha gente cuestiona que nuestros escolares en las secciones bilingües, donde se les da clase de inglés en las horas de ciencias o de historia, etcétera, aprendan significativamente el inglés. Incluso algunos padres alguna vez me dicen, bueno, yo creo que no aprenden ni ciencias ni aprenden inglés, ¿no? Sin embargo, lo que arroja el resultado de esta evaluación independiente es que los alumnos de las secciones bilingües aprenden ciencias tanto o más, bueno, con diferencias estadísticamente no significativas, que los alumnos que no están en secciones bilingües, y que desde luego aprenden bastante inglés, ¿no? Por supuesto, la situación es mejorable, tenemos que reforzar los auxiliares de conversación, que haya uno en cada centro, tenemos que mejorar la expresión oral, la comunicación oral, tenemos que introducir con más fuerza el bilingüismo ya en infantil, porque los niños a esa edad son esponjas. Uno de los temas que más preocupa a toda la comunidad educativa es el acoso escolar. Escuchamos casos escalofriantes, algunos con desenlaces muy trágicos. Sin embargo, aquí, en Castilla y León, los índices están muy lejos de ser alarmantes. ¿En qué momento se crean la figura de la víctima y el verdugo? Abordamos un tema que preocupa a la sociedad en general relativo en materia educativa, como es el acoso escolar. ¿Cómo es posible que se escuchen casos de una violencia tan extrema en gente tan joven? Bueno, la juventud no preserva de casi nada, ¿no? O sea, es el ser humano que va desarrollándose en distintas etapas y, claro, es inevitable pensar que puede haber personas con graves desequilibrios psíquicos, también personas que no controlan sus impulsos, en fin, ¿no? Y además personas en proceso de formación. Lo primero que hay que decir es que las escuelas en Castilla y León, todas las escuelas, son escuelas fundamentalmente seguras. O sea, no apreciamos que se produzcan mayores problemas de convivencia, de disrupción. Tenemos que hacer una tarea muy preventiva de educación, ya estamos un poco en ello, ¿no? De prevención, de respeto, ¿no? Escuela segura, escuela de respeto. Tratando la cantidad de cuestiones que engloba la educación, que es muy amplia, le pediríamos, consejero, que nos diera una nota a la educación de esta comunidad. Bueno, la nota nos la han puesto en PISA y es 516, ¿no? La nota más alta de España, de la que estamos muy orgullosos, ¿no? En una escala de 0 a 10 me resulta muy difícil evaluarlo porque soy juez y parte, aunque por otro lado me resulta fácil en la medida en que yo soy precisamente el menos responsable de los maravillosos resultados de PISA, ¿no? Así que yo pondría un 9. Creo que nuestra educación es sobresaliente, por las personas fundamentalmente que la hacen. Y desde luego no tengo una mirada autocomplaciente, tenemos muchas cosas que mejorar, también la crisis económica pues, ha erosionado programas, proyectos, cosas que tenemos que recuperar, ir recuperando, y tenemos que, pero claro, porque al final también tener 516 puntos nos obliga a seguir estando en la élite, ¿no? Y eso nos obliga a no dormirnos, vamos. El consejero de Educación lo tiene claro. Castilla y León, tal y como indica PISA en su informe, merece el sobresaliente. Pero nosotros no quedamos satisfechos con esta única nota. Queremos la media. Se la pedimos
a nuestros protagonistas. Teniendo en cuenta las cosas que creo que todavía podemos mejorar y tenemos que mejorar en Castilla y León, como por ejemplo los medios informáticos, las nuevas tecnologías, que con la crisis y los recortes se han quedado un poco obsoletos, yo creo que los tenemos que renovar, o el estudio de idiomas, que creo que se han perdido horas, sobre todo en el estudio del segundo idioma, y los tenemos que potenciar muchísimo, pues yo creo que, y sobre todo también las condiciones de los profesores, que se les exige mucho, trabajan mucho, es una profesión vocacional, pero dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Teniendo en cuenta todo eso, yo a la educación en Castilla y León le pondría un 7 y que todos trabajemos en la comunidad educativa por mejorarla. Teniendo en cuenta la motivación del profesorado, la preparación del profesorado y la motivación del alumno, yo daría una nota a la educación en Castilla y León de un 8,5. Siempre hay que mejorar. Teniendo en cuenta que tenemos unos resultados PISA excelentes y que tenemos unos buenos profesores y familias comprometidas, hay que tener en cuenta también la otra parte. Hay un fracaso escolar que es más alto del que nos corresponde por edad y que estamos en un momento de crisis, despoblándonos. Así que creo que mi nota es un 7, un notable, pero 7. Bueno, pues en Castilla y León yo pienso que estamos bastante bien en educación, pensando o comparándonos incluso con países del entorno, pero tenemos muchas cosas que mejorar aún, ¿vale? Entonces yo pondría un 7. Teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido que pasar, fruto de los recortes y de la imposición de leyes como la LOMCE en estos últimos años, a la Administración Educativa y a la Consejería de Educación en la Junta de Castilla y León la suspenderíamos. También es verdad que esto se compensa con el esfuerzo que han tenido que hacer o ya han hecho las familias, los alumnos y el profesorado, que en estas condiciones han sacado adelante nuestro sistema educativo. Al profesorado, a las familias, al alumnado, nosotros les pondríamos cerca del 8, con lo cual pues creemos que un bien alto, un 6,5, sí que se merece nuestro sistema educativo. Mi opinión sobre la educación en Castilla y León, diferencio dos aspectos, que es la formación del profesorado y organización de los centros, que es muy buena, pero no comparto la segregación que se ha realizado con el distrito único. Entonces, la nota global de la educación en Castilla y León sería un 8,5. Haciendo un balance entre lo positivo y lo negativo, pondríamos en el lado positivo la formación del profesorado, los contenidos, el esfuerzo también del alumnado, y en el ámbito negativo, en el ámbito de lo muy negativo, lo que tú has hablado muy bien, el precio, la subida impensable del precio de las matrículas hasta un 40% y sobre todo la fuga de cerebros. Por tanto, me da para un notable raso un 7. Hacemos la media y obtenemos cerca de un 7,5. No es el sobresaliente que nos da PISA, pero sí es reflejo del nivel de exigencia propio de esta tierra. No nos conformamos, siempre queremos más. El 7,5 es sinónimo de la ambición que caracteriza a esta región, que siempre quiere mejorar. Porque son muchos los factores en los que ya destacamos, apostamos por nuestros alumnos y entendemos la importancia de ofrecerles la mejor de las educaciones posibles. Desde las propias familias que se interesan por la evolución académica de sus hijos hasta los maestros, quienes trabajan con gran profesionalidad y motivación, y para quienes en 2008 se cambió el plan de formación al que se destina casi la mitad del presupuesto dedicado a educación. La apuesta sigue siendo clara: a profesores mejor formados, mejor nivel académico de los alumnos. Pero también las escuelas rurales son una apuesta y una pieza clave en el éxito del sistema, que ha situado a esta comunidad, la más extensa y con mayor dispersión geográfica de España, como la primera en ciencias y comprensión lectora y la segunda en matemáticas en el informe PISA. Y es que Castilla y León ha seguido apostando por la enseñanza en el medio rural. A diferencia de otras regiones, Castilla y León decidió no cerrar estas escuelas, lo que permite garantizar el acceso a la educación infantil y primaria sin tener que desplazarse a las ciudades. Y esto es un arma fundamental en la lucha contra la despoblación y garantiza una atención personalizada. Los alumnos asisten a clases particulares, lo cual repercute directamente en su nivel, el mejor de España según PISA. Y todo ello, familias, profesores, medio rural, alumnos, coordinado desde la administración pública, que ha permitido que los castellano-leoneses podamos gozar de una gran paz social en este sentido, propiciando así un clima excepcional.
Un 7,5 representa eso, nuestro carácter trabajador y luchador que siempre quiere mejorar, aunque ya seamos un referente a exportar para el resto del país y para el resto del mundo.